¿Qué tal? Un gran saludo, un gran abrazo a todos. Les saluda Sin Mentiras. Gracias por estar de nuevo con ustedes. Hace 15 días, en este video, les voy a explicar las sanciones del país poderoso contra China y lo que están haciendo los chinos para frenar estas sanciones. Este es un tema que nos toca abiertamente en Venezuela y en Latinoamérica. Entonces, hace 15 días, el país del norte aplicó sanciones a 7 funcionarios de Pekín por el problema que hay con Hong Kong, por la situación política con Hong Kong. 15 días después, China ha hablado. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería de China, ha atacado con una contramedida. Son 2 años que vienen aplicando estas sanciones del país poderoso hacia los chinos y los chinos les vienen replicando. 7 funcionarios gringos, entre ellas varias instituciones, han caído en las sanciones chinas. Y ustedes me dirán, bueno, pero China no tiene el poder que tiene Estados Unidos. Amigos míos, ustedes se están quedando en el pasado, les respondería. Las cosas están cambiando de manera acelerada. Ahorita mismo, esas sanciones a China no le están haciendo un efecto devastador como sí a Estados Unidos. Y paso a explicarte por qué. Te voy a decir lo siguiente. Hay un hecho que es ineludible. La economía del país poderoso, la economía china, es ahorita mismo una de las más poderosas del mundo. Es un mercado en auge. Es un país comercial que le está vendiendo a Raimundo y a todo el mundo. Y mientras los funcionarios del país poderoso que están en el gobierno, una vez que dejan el gobierno, ¿para dónde se van, creen ustedes? Se van para las empresas multinacionales, para las transnacionales. ¿Y qué es lo que están haciendo los chinos con estas sanciones? Bueno, que esas empresas, que esos funcionarios que están en la lista negra de los sancionados por China, esas empresas no pueden hacer negocio con los chinos. Y en gran mayoría de esas transnacionales depende de China. Ahora, un funcionario como Mike Pompeo, por ejemplo, que está sancionado, que nos echó bastante varilla acá en Venezuela, que fue canciller de Trump. Un funcionario como Pompeo ha perdido su valor en el mercado como ejecutivo porque está sancionado por China. Y si tú lo metes en una empresa, esa empresa no puede hacer ningún tipo de negocios con China. Pero yo voy más allá. Los chinos le están exigiendo a sus ejecutivos ya de cierto nivel que no hagan negocio ya con el país poderoso para efectivamente evitarse este tema de las sanciones a ellos y a sus familiares, cosa que no está pasando ahorita en el país poderoso, que aplica una de políticas de puerta giratoria. Tú estás en el gobierno, mañana estoy con la multinacional y me gano 20, 30 millones de dólares, que es anuales, que es lo que pagan esas multinacionales a esos que estaban en el gobierno por hacerle su trabajo interno, y ahora no podrán hacerlo porque esas empresas no van a poder contratarlo, so pena de tener problemas en las negociaciones con China. Es decir, a largo plazo, para ciertos funcionarios del país del norte, las sanciones chinas tendrán gradualmente un efecto devastador que las mismas sanciones del norte hacia los chinos. Entonces, esas sanciones chinas restringen a esos funcionarios y a sus afiliados de hacer negocios con el país asiático. Por eso es que desde el norte se están comenzando a pensar que la cosa no va a ir muy bien si siguen por esa vía, y ya no les quedan como que muchas acciones desde el tema de sanciones contra los chinos. Muchos funcionarios de alto rango que estuvieron en la administración Trump están en la lista negra y están pidiendo cacao
Porque ya no tienen esa cantidad de dólares, esa cantidad de billete que le ofrecen las multinacionales porque no quieren enfrentarse a los chinos con el tema de las sanciones y con las puertas giratorias. Entonces, una vez que estos funcionarios salen al mercado como ejecutivos, están muy bien cotizados, pero si son puestos en la lista negra de los chinos, se acabó. Nadie los quiere. Entonces tendrán que vivir con sueldos más o menos allí de unos 5,000, 4,000 dólares al mes que le pueden pagar los Sinsan, que es a donde van, a esos institutos, a esas universidades. 6,000, 7,000 dólares. Pero no la millonada que le pagan las multinacionales como ejecutivo de alto nivel, que lo meten ya directamente en la junta directiva, ganando 20 y 30 millones con sendos bonificaciones. Entonces, cuidado, porque esto está cambiando aceleradamente y estas sanciones están perdiendo su efecto, están perdiendo su magia y los chinos están avanzando de manera inclemente en el comercio a nivel mundial. Yo no sé si tú tienes algún otro tipo de perspectiva, algún otro tipo de enfoque, déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias y será hasta la próxima.